Estamos ahí en Mateo capítulo 28 para terminar esta parte del discipulado que nos hacía pensar un poquito en cuanto a esa responsabilidad que tenemos. Y bueno, estábamos hablando hace 15 días con relación a este tema en cuanto al discipulado. Yo estaba pensando estos días, ahí mientras meditaba, mientras pasaban todas las cosas que pasaron estos días, pensaba, ¿por qué? ¿Por qué tan importante pensar en llevar buenas nuevas, ¿no? Cantamos con mucha alegría y mucho gozo, los que llevan buenas nuevas, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y estaba intentando pensar un poquito en el Nuevo Testamento, en qué es lo que dice la palabra de Dios de por qué sería importante llevar y discipular a las naciones, de llevar el mensaje del Evangelio a muchas naciones. ¿Por qué? Y después iba pensando en muchas cosas, no sé, de pronto los hago pensar a ustedes un poquito, ¿por qué? ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a la importancia de llevar el mensaje de la palabra a otros lugares? ¿Por qué la importancia de que haya una iglesia Esperanza de Soacha, por ejemplo? Porque en el corazón de los pastores hace 7 años estas dos iglesias tienen un deseo en el corazón de fundar una nueva iglesia en un lugar como Soacha. ¿Por qué ahora, por ejemplo, tenemos el desafío de Tabio? ¿Estuvieron en la oración por la misión 2030? ¿Por la visión 2030 el miércoles? Ahí estábamos orando porque el pastor Daniel estaba mostrando el proyecto a Tabio, que ya inició y que esperamos que en un momento nazca la nueva iglesia. Y decía, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? Bueno, uno lo veíamos acá, y es que Dios tiene toda la autoridad, y el que tiene toda la autoridad es quien nos envía, ¿cierto? Y uno dice, bueno, ¿por qué Dios? Y la primera respuesta sería, bueno, Dios sabe por qué hace las cosas, porque Él es ¿qué? Dios, ¿cierto? Hay cosas que a veces no nos parecen. ¿Qué piensan? ¿Hay cosas que a veces no nos parecen? Uy, no, yo creo que sería mejor de esta forma. ¿Sí o no? Razonamos, tratamos de razonar, y hay cosas que no nos parecen lógicas, ¿cierto? Por ejemplo, en algún momento les voy a contar una lucha del corazón que tuve esta semana cuando nació Luciana. La bilirrubina 5.1, los dejan a partir de 5, y salió 5.1. Yo decía, pero es 0.1, ¿por qué no la sacan? Bueno, todo el día hospitalizada y toda la noche, y después entonces la expectativa del otro día, no, si está en 5.1 pues va a bajar, ¿cierto? Siguiente examen, 6.6. ¿Qué pasa con el corazón? ¿Tiende a qué? A desinflarse, ¿cierto? Se desinfla, una situación difícil, una situación en la que como papá uno siente impotencia, no puedo hacer nada, solamente puedo confiar en el Señor, pero uno se desinfla, y tiende uno a preguntar ¿qué? ¿Por qué? ¿Cierto? No sé si va a tener la respuesta, pero la pregunta que nos hacemos es ¿por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué no bajó? ¿Por qué no la sacaron? ¿Por qué? Y uno empieza a mirar su situación y empieza a preguntarse por qué, y después empieza el Señor a traerle sus promesas y su palabra y a recordarle, yo soy soberano, es decir, yo tengo toda la autoridad, yo sé lo que hago, yo sé cómo lo hago porque yo soy Dios. Entonces uno empieza a pensar aquí, ¿por qué ir a discipular a las naciones? ¿Por qué ir y hacer discípulos a todas las naciones? Y en primer lugar, la respuesta es, Dios es el que envía, y Dios sabe por qué hace las cosas y por qué envía eso. Entonces, la dificultad que tiene el corazón es que el corazón no se quiere sujetar a nada. El corazón quiere hacer lo que él quiere, porque es un corazón egoísta. Entonces el corazón no se quiere sujetar a nada, y entonces cuando ponemos un poquito de presión hacia una persona que no quiere confiar en Dios, uno llega a la conclusión de que esa persona no quiere confiar en Dios es porque no se quiere sujetar a nada, porque él se cree dueño de su propia vida, porque se creyó el eslogan de Uber que dice sé tu propio jefe, ¿cierto?
y lo tiene ahí muy arraigado en su corazón, y cuando pone de pronto el pensamiento en quizás sujetarse a alguna autoridad, dice: no, yo soy mi propio jefe y yo gobierno mi propia vida. Y entonces el Señor, quien nos envía, dice: en primer lugar hay que sujetar un corazón que tiene que mirar a ese Dios tan grande, tan maravilloso, y decirle: Señor, si tú nos envías es porque así tú lo has planeado y esto es lo mejor que podemos hacer, porque tú eres Dios. Y en segundo lugar pensaba en las personas, en nosotros, las personas. ¿Por qué Dios envía? Y después iba analizando, iba meditando. Esto de las clínicas lo hace uno mucho, pensar mucho. Aquí está Dayana, que trabaja en una clínica todo el tiempo. Trabaja en una clínica. Ella es enfermera del Yanguas. Por si algún momento necesitan algo, ahí pueden contactarla a ella. Pediatría. Y todo esto de los hospitales lo hace a uno pensar muchas cosas. En principio daba gracias a Dios, porque aunque Luciana estaba 2 días ahí, había mamás que tenían 10 días, un mes y medio, y era tremendo su condición desesperada. El ser humano necesita refugiarse en alguien, porque así fue diseñado. ¿Y en quién se va a refugiar? Bueno, se puede refugiar en una persona, se puede refugiar en un sentimiento, se puede refugiar en un vicio, se puede refugiar en una lectura, se puede refugiar en canciones, se puede refugiar en sus sentimientos, se puede refugiar en su trabajo, se puede refugiar en muchas cosas. Pero nada de esas cosas lo va a poder llenar, porque el ser humano fue diseñado para refugiarse y confiar en el Señor, en Dios. Cuando un corazón encuentra al Salvador y encuentra a Dios, encuentra descanso, encuentra fortaleza, encuentra esperanza, encuentra alegría en medio de situaciones difíciles, pero encuentra muchas cosas. ¿Por qué ir? ¿Por qué ir a discipular a las naciones? Porque Dios nos envía, porque la gloria es para Él, pero también hay una cantidad de corazones que están sufriendo tantas cosas tristes. Yo vi a esas mamás, y esas mamás sin esperanza, esas mamás desesperadas en ese hospital. Algunas con la alegría de su bebecito naciendo y otras con muchas situaciones y cargas, y veía todo ese panorama y decía: el Señor quiere alcanzarlos porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, y llegar a ese corazón que tiene tanto vacío y que tiene tanta tristeza, a llenar ese corazón y darle una esperanza y una alegría y un gozo de vida eterna. Entonces, ¿por qué ir? Por tanto, ir y hacer ¿qué? Discípulos. Porque dice Pablo ahí en Corintios también que los ha predicado el Evangelio para que se conviertan de las tinieblas ¿a qué? A la luz. Qué triste que es estar en tinieblas. ¿Alguno estuvo en tinieblas alguna vez? Terrible. Ahí estaba Luciana, otra vez vengo a Luciana, porque eso es lo que nos pasó ahora, y ella está en esa camarita que le ponen para que le baje la bilirrubina, en esa camarita con rayos, y está en esa camarita ahí, y sabe que por ser bebecita, si no le ponen algo en los ojos, le puede quemar los ojos y dañar los ojos, entonces le ponen unas gafitas ahí pegadas con parche, y ella está, ¿en qué está? En tinieblas, porque ella no puede ver nada, y está ahí, chiquita, durmiendo, en tinieblas, pero ella no puede ver nada, y en algún momento se despierta y empieza ¿qué? A intentar ¿qué? Y se la quita, ¿no? Y se raspa la cara, pero se quita porque ella no quiere estar en tinieblas, porque ella quiere ver, porque la luz da esperanza, porque la luz da alegría, porque la luz da confianza, la luz da tranquilidad. Cuando uno está en tinieblas, está muy asustado, está en peligro, no sabe qué hacer. Pero cuando llega la luz, y como Pablo lo presenta ahí en el Nuevo Testamento, cuando llega la luz del Evangelio a una vida, esa vida ya no está en tinieblas. Uy, qué lindo que ya no está en tinieblas. Pero para eso Él diseñó en su plan que hay que llevar las buenas nuevas y ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y cuando estábamos ahí en eso y mis reflexiones iban ahí, entonces recordábamos que
En primer punto veíamos ahí en Mateo 28 que enviados por una autoridad suprema. Él tiene toda la autoridad, Él es el que ha enviado y nosotros debemos obedecer. En segundo lugar, mirábamos que eran enviados a discipular naciones. Enviados a discipular naciones. Miremos el texto ahí en el 28, versículo 18, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué les dijo? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 19. Por tanto, ¿qué? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, mirábamos un poquito el primer punto, y el primer punto nos decía: hacer discípulos requiere que vayamos. Hacer discípulos requiere que vayamos. Y aquí hay algo importante gramaticalmente hablando, porque el verbo que está en imperativo, es decir, que es una orden, es hacer discípulos. El ir está en otra forma del verbo que se llama un gerundio, y prácticamente es yendo, bautizando, enseñando, pero hacer discípulos es el verbo que es el mandato, hacer discípulos. El mandato es hacer discípulos, pero es interesante porque gramaticalmente todos esos verbos toman también la fuerza del imperativo. O sea que aunque el ir no está en imperativo, en nuestra versión del castellano sí aparece en imperativo, pero realmente no es así en la versión original, en el idioma original. Sí toma la fuerza del verbo que es imperativo, que es hacer discípulos, y también se traduce, por eso está traducido aquí como un imperativo, que es ir. Entonces, hacer discípulos requiere que vayamos, y la orden también es ¿qué? Ir. Claro, hacer discípulos requiere que vayamos, porque estamos aquí y nosotros somos discípulos y nosotros queremos crecer como discípulos, pero también nuestra responsabilidad es ¿qué? Salir e ir. Y creo que cuando nosotros pensamos en la autoridad que nos envía, entonces tenemos también que imaginarnos que Dios también quiere que vayamos. Ese vayamos puede verse en varias formas. Por ejemplo, fuimos a la selva, ¿cierto? Y cuando digo fuimos a la selva, ¿ustedes fueron o no fueron? Sí y no, digámoslo así. Sí y no, ¿cierto? ¿Por qué sí fueron? ¿Cómo sí fueron? Uno, me enviaron a mí, ¿cierto? Que lo pique en la culebra. No fue ese sentido. Pero uno, me enviaron a mí. Tú, me enviaron a mí. Como representante de esta iglesia local, en ese deseo de enviar, a hacer discípulos a todas las naciones. 2, ustedes estuvieron involucrados muy específicamente ¿en qué? En estar orando, en estar pendientes, en estar cuidando de lo que estaba pasando. 3, como iglesia se dio una ofrenda para que ese viaje misionero fuera posible. O sea que por lo menos en 3 formas, sí fuimos todos, porque el hacer discípulos requiere que ¿qué? Que vayamos. Algunos van a ir, vamos a ir dejando este lugar geográfico y trasladándonos a otro lugar geográfico, y otros vamos a ir acompañando a los que van. ¿Me hago entender? Acompañando a los que van. Un día, si Dios nos permite, una iglesia hija va a salir de acá. Bueno, ya salió una iglesia hija hacia Bosa. Ahora va a salir Tabio. Y si Dios permite, un día va a salir una iglesia hija de aquí hacia otro lugar de Soacha. Es el momento que estamos esperando con tanta alegría. Y algunos, ¿qué va a pasar? Geográficamente se van a ¿qué? A trasladar para hacer discípulos a otro lado, para formar discípulos a otro lado, y otros vamos a ir quedándonos aquí acompañándolos en ese deseo y en ese propósito. Entonces, el ir significa ir. Y esto es muy interesante porque saben que hace varios años, estamos hablando de la época del 1500 al 1700, había una idea en los pastores, en las iglesias, en los teólogos. Varios de ellos decían: ese mandato que Dios puso de ir
a hacer discípulos a todas las naciones, ese mandato solamente fue para los apóstoles en su momento. Para nosotros ya no es un mandato. Bueno, ahí empezaron a través de la palabra a intentar aclarar esta idea, y la verdad es que nuestra responsabilidad también es esa. No es una responsabilidad que fue solo para los apóstoles, no es una responsabilidad que tampoco solamente es para los líderes de la iglesia o para los pastores de la iglesia. Esta responsabilidad de hacer discípulos es para la iglesia, o sea, para cada persona que ha creído en Cristo como su Salvador, que es miembro de una iglesia. Para esa persona la responsabilidad de ir, porque el mandato está claro. Hacer discípulos requiere que vayamos. Ir significa ir. Sería la frase corta que encierra todo. Ir significa ir. Ir significa ir. No estamos pensando aquí en formar nuestra propia torre de Babel, ¿cierto? Y hacernos lo más grande posible para que todo el mundo nos vea, porque ese no es el deseo. Creceremos hasta que Dios permita el crecimiento, pero el deseo es que podamos crecer aquí con el objetivo de glorificar al Señor en esta iglesia y también cumplir con el mandato de hacer discípulos a todas las naciones. Y ir significa ir. Entonces, es interesante porque ese es el mandato bíblico, y el mandato es ir, no a evangelizar a las naciones, sino que el mandato es ir ¿a qué? A discipular a las naciones. Y entonces, en primer lugar, hacer discípulos implica que vayamos. Entonces, ¿cuáles son las excusas que creen que se presentan en nuestra vida al pensar en ir y hacer discípulos, o que se presentan como iglesia, o que se presentan en nuestra vida? Y ahí quiero que lo piense por un momentico. ¿Cuáles son las excusas más frecuentes que presentarían, o que han escuchado, o que usted mismo presentaría para ir y hacer discípulos a otro lugar, o participar de la obra misionera enviando para que vayan y hagan discípulos? Entonces hay algunas cosas, como por ejemplo, nosotros no podemos enviar porque es que no tenemos los recursos económicos. Ir y que los enviemos o que vayamos significa plata. Bueno, esas son excusas. ¿Qué otra excusa? Tiempo. No puede ser de dos formas. No, tiempo no hay, o más bien yo no tengo tiempo para eso. Sería como la otra forma. Yo no tengo tiempo para eso. El egoísmo de nuestro corazón. Sí, es muy bonito todo eso que dicen, pero eso no es conmigo. Eso que lo hagan otros, pero yo no. Entonces ahí hay como una lucha interna ahí en el corazón. Otra razón puede ser que han tenido malas experiencias iglesias enviando personas. De pronto se ha hecho mal todo este ejercicio y todo este mandato de enviar a personas para que sean discípulos o hagan discípulos a otros lados. Se ha hecho tan mal que las iglesias quedan muy desilusionadas, muy defraudadas. Hay iglesias que enviaron y ni siquiera se sabe qué pasó con la iglesia que enviaron. No se sabe, no hay ninguna noticia, no hay nada, ellos no comparten, no se rinden cuentas. Se hicieron, por ejemplo, malos manejos en la parte económica. Entonces en la parte económica se hicieron malos manejos, nunca se definió bien cómo iba a ser lo económico cuando se enviaba, y quedó un corazón maltratado con los que enviaron y un corazón maltratado con los que enviaban, y eso pueden ser excusas, pero nuestro razonamiento tiende a poner muchas excusas para cumplir con este mandato. Pero hacer discípulos requiere que vayamos. Hacer discípulos requiere que vayamos. El mandato no tiene condiciones. La orden es clara y simple. Entonces, ahí pensamos en primer lugar de este punto, enviar discípulos a las naciones. Hacer discípulos requiere que vayamos. En segundo lugar, hacer discípulos requiere que bauticemos. Hacer discípulos requiere que bauticemos.
Ahí dice en el versículo 19, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, y que dice ahí, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta palabra bautizar significa sumergir. O sea, literalmente este verbo significa sumergir en agua, sumergir en agua. Y eso es importante porque el mandato de Cristo es sumergirlo bajo el agua, por lo que representa también el bautismo. Recuerden que el bautismo representa muerto con Cristo, sepultado juntamente con Él y resucitado para vivir una vida nueva. Es lo que dice el texto en Romanos capítulo 6. Eso es lo que significa el bautizo. Por eso el verbo bautizar significa sumergir. Y ahí entonces podemos aclarar que la práctica del bautismo no es rociar. La práctica del bautismo no es rociar con agua, no es, porque el verbo es sumergir. Eso es lo que significa la palabra bautizar. El verbo sumergir, hundir, sumergir, a hundir. Entonces, cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento, cuando aparece el término bautizar, en donde lo encontramos en primer lugar es con Juan el Bautista. ¿Ustedes recuerdan? ¿A quién bautizó Juan el Bautista? A Jesús. Y ese bautizo de Juan, el bautizo de Juan, bautizaba a Juan como una señal de arrepentimiento en preparación a la llegada del Mesías. En preparación a la llegada del Mesías. Ese era su mensaje. El reino de los cielos, ¿qué dice? ¿Sea qué? Se ha acercado. Por tanto, arrepiéntanse de sus pecados. Y venían muchos y se arrepentían esperando la llegada del Mesías, porque Juan decía, a mí me enviaron a decirles a todos que ya que, ya viene el Mesías, ya viene el Salvador. Entonces arrepiéntanse porque ya viene. El bautismo de Juan tenía ese significado. El bautismo de un arrepentimiento, pero en preparación a la llegada del Mesías. Pero lo que hizo Jesús después fue ordenar a sus discípulos bautizar a ¿quiénes? A los que creían en Él como su Salvador. Y entonces aquí en este pasaje nos dice, esto de hacer discípulos requiere que vayamos, pero también requiere que bauticemos. Bauticemos va a ser como un símbolo de un creyente que ha creído en Cristo como su Salvador y ahora es considerado ante la comunidad de creyentes como un creyente genuino en Cristo Jesús. Entonces, no solamente el mandato es ir, sino que también el mandato es hacer discípulos, bautizarlos para continuar con este mandato. Ahí, si quieren rápidamente ir unos libros al frente, Hechos capítulo 2, versículo 41 y versículo 42. Hechos 2, 41, 42. Hechos 2, 41 al 42. Solamente leemos Los primeros cristianos, Pedro predica, se convierte en 5,000, después 3,000, y entonces en esa iglesia ya hay por lo menos 8,000. Y dice, Hechos 2, 41, 42, dice, así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados, y se añadieron, o sea, con el bautizo que vino, el añadirse a la iglesia, el pertenecer a la iglesia. Entonces el bautizo está relacionado, involucrado con esto de ser añadido o ser parte de la iglesia. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Y qué hacían? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces los discípulos habían entendido muy bien el mandato. El mandato es ir. Hacer discípulos requiere que vayamos. Hacer discípulos requiere que bauticemos. Muy importante el bautizo para la vida cristiana. El símbolo del bautizo, muy importante para la vida cristiana. El bautizo no lo salva. El bautizo no le quita pecados, el bautizo no le da un poder especial después de bautizarse, los pecados no quedan flotando en el agua por las dudas, nada de eso. El bautizo solamente es un ¿qué? Un símbolo de que usted ha nacido en Cristo Jesús y que ha creído en Él como su Salvador. Entonces,
Esto del bautizo no es una opción, esto no es opcional. Es un acto simple de obediencia que identificaba al creyente con la iglesia de Cristo y declaraba que había nacido en una nueva vida en Cristo. Ahora dice ahí que bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y esa expresión en el nombre tiene una variedad de sentidos. Algunos han dicho que, por ejemplo, en el nombre significa proclamando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En segundo lugar, encomendado por el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. 3, de acuerdo a la voluntad del nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿En obediencia a quién? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿En el poder de quién? Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿En la presencia de quién? Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y la conclusión es que son todas esas. En el nombre significa proclamando el nombre, encomendado por el nombre, de acuerdo a la voluntad del nombre, en obediencia a, en el poder de y en la presencia de. Es muy importante. O sea, el bautizo, decía alguien, es el mandato más fácil de cumplir de todo el Nuevo Testamento. Meterse en agua es el mandato más fácil de cumplir del Nuevo Testamento. Uno a veces piensa, es que hay personas que luchan con bautizarse. Ay, es que cuando me bautice, ahora sí voy a tener que portarme bien. Bueno, no ha entendido el concepto de bautizo, ¿cierto? No ha entendido el concepto de bautizo. Ay, cuando me bautice, ahora sí me toca. No, nada de eso. El bautizo es solamente un símbolo, pero miren lo que está representando, ¿no? Nos bautizamos en el nombre, en el poder, en obediencia, en presencia, de acuerdo a la voluntad de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, reconociendo también que el cristianismo y el evangelio verdadero cree en un Dios que existe en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es lo que vemos que es la verdad y así lo creemos y lo proclamamos. Entonces, aquí varias conclusiones en cuanto a este tema de bautizar. En primer lugar, en cuanto al tema de bautizar, el discipulado no puede suceder sin un reconocimiento público de la persona de Cristo como Señor. El discipulado en la vida empieza cuando yo reconozco a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Fue cuando hablamos de la autoridad suprema. En segundo lugar, el discipulado no puede suceder sin la comunión de los santos. El discipulado no puede suceder sin la comunión de los santos. Ya hemos hablado de esto muchas veces. Y el discipulado no puede suceder lejos de la comunión en la iglesia. No puede pasar. Dios diseñó que ese discipulado se fortaleciera en la iglesia local. No hay ningún cristiano que pueda decir, yo voy a estar solito en mi casa y allá voy a crecer solo, porque no va a poder. El discipulado no puede suceder sin la comunión de los santos. En tercer lugar, el discipulado no puede suceder fuera de la iglesia. Recuerdo solamente una anécdota. En un instituto bíblico, le dijeron a alguien, tranquilo, si te quedas, yo te voy a discipular. Y yo le explicaba a esa persona, no puede, por más de que lo quiera, no puede hacer un trabajo de discipulado como Dios lo quiere, porque el discipulado no puede existir fuera de ¿qué? De la iglesia. El discipulado no puede existir fuera de la iglesia. ¿Han visto cuando de pronto una persona, bueno, no sé si les ha pasado, pero se dice, a mí me está discipulando el influencer tal? ¿Sí? A mí me está discipulando el influencer tal, es que sus predicaciones son tan lindas, sus reels, no sé ni siquiera qué es un reel, pero es una palabra famosa entre los jóvenes. Sus reels son tan buenos, sus shorts son tan shorts, tan cortos. Me se hace sentir tan bien. No puede. Hay personas que nos van a hacer una influencia y van a ser buenos escucharlos porque pues hablan la palabra, pero recuerden que el discipulado no es transmitir conceptos,
El discipulado es transmitir ¿qué? Vida. O sea que alguien lejos no puede hacerte un discipulado, no puede. Solamente alguien que está cercano, que te mira, que te conoce, que está relacionándose contigo. Lo que pasa es que es más fácil y menos, ¿cómo sería? Tiene menos compromiso si digo que me está discipulando alguien que está lejos, ¿sí o no? Porque esa persona que está lejos de mí no me puede y no me conoce lo suficiente como para exhortarme cuando caigo. El influencer de YouTube lo conoce para exhortarlo cuando cae. ¿Sí? El influencer de YouTube sabe quién es usted. De verdad, tiene 4,000 seguidores. ¿Él sabe que usted es el número 10 del 4,000? Nada, ¿cierto? No puede. Y tampoco, la verdad es que él está deseando hacer eso, y si sí, quizás es que no tiene el enfoque correcto. Pero el discipulado no puede suceder fuera de la iglesia. La forma como Dios diseñó el discipulado es los unos a los otros en la iglesia local. Y en cuarto lugar, el discipulado no puede suceder sin un sentido de pertenencia a Dios, que es lo que significa el bautismo. Entonces no puede suceder sin que yo reconozca que Dios es mi autoridad. Y no puede suceder tampoco sin que yo reconozca que yo le pertenezco a Cristo, y eso es lo que muestra el bautismo. Ya pertenezco a Cristo y se lo estoy declarando a toda la iglesia que está acá. Entonces, no puede suceder el discipulado si tu corazón está por encima de Dios, que sería no reconocer su autoridad. Y en segundo lugar, no puede suceder un discipulado si no reconoces que perteneces a Cristo. Nosotros creo que cantamos ahorita, o vamos a cantar, ¿ya pertenezco a Cristo? ¿Lo cantamos o lo vamos a cantar? Ahorita lo vamos a cantar. Miren, mi papá escogió las canciones, creo que fueron perfectas. Los que llevan buenas nuevas, ya pertenezco a Cristo. Y ese ya pertenezco a Cristo es un deseo de este autor que escribió este himno, diciendo: Señor, reconozco que no me pertenezco a mí mismo, sino que reconozco que pertenezco ¿a quién? A Cristo. Y él va a cantar: no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. ¿Por cuánto tiempo le pertenece a Cristo? Aquí y por toda la eternidad. Pero ese que usted le pertenece a Cristo significa que usted no es su propio dueño, sino que usted le pertenece al Señor. Y eso es interesante porque no solamente le pertenece al Señor, quien ha creído en Jesucristo como su Salvador, sino que todas las criaturas y todo lo que nosotros vemos le pertenece ¿a quién? A Cristo, lo quiera reconocer o no lo quiera reconocer. ¿Saben que en Apocalipsis, cuando hay una adoración celestial en el capítulo 5, dice que los creyentes de todas las edades y todos los seres celestiales adoraron al que vive por los siglos de los siglos, y dice que en la tierra también adoraron reconociendo que no hay otro Dios como Dios? Todos los habitantes de la tierra que están en ese momento a punto de empezar la gran tribulación están adorando también. O sea, los que creen y los que no creen un día van a estar también ¿qué? Postrados ante Dios. Lo reconozcan o no lo reconozcan, un día van a estar ¿qué? Postrados ante Dios. Unos van a ir a la vida eterna, unos vamos a ir a la vida eterna, y los que no lo reconocieron lo van a adorar, pero van a ir a una condenación eterna. Y va a ser muy triste, porque creo que en la eternidad sin Dios, en el castigo eterno, creo que es un dolor físico muy tremendo, porque así lo describe la Biblia, pero creo que lo que va también a hacer doler el ser de ese que está ahí en la condenación, es decir, tuve la oportunidad, me la mostraron, la escuché de un montón de formas, me confrontaron con la palabra y tuve la oportunidad de decidir sí por Cristo y no lo hice. Y ahora estoy aquí
cuando yo pensaba que eso no existía o que no iba a existir, y ahora estoy aquí en la condenación y ya sin ninguna chance de absolutamente nada. Eso va a ser muy terrible. No solamente va a ser un dolor físico, sino que va a ser un dolor en el que su mente, en el que la mente de esa persona va a estar pensando: ¿por qué si tuve la oportunidad de rendir mi corazón al Señor y reconocerlo como mi Salvador, no lo hice? No lo hice. Hacer discípulos requiere que vayamos, hacer discípulos requiere que bauticemos, y en tercer lugar, hacer discípulos requiere que enseñemos. Y ahí dice en la palabra: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en el versículo 20, ¿qué dice? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñar, enseñándoles, enseñar o instruir. Y lo que quiere decir más específicamente sería tomar las verdades de la palabra de Dios e instruir al pueblo de Dios. Eso es lo que significa literalmente la palabra enseñándoles. Tomar las verdades de la palabra de Dios e instruir al pueblo de Dios. Y esto también me hace pensar en algo, o nos hace llegar a una conclusión. Este enseñándoles nos hace pensar que el crecimiento de una persona no es instantáneo, sino que el crecimiento en las verdades de la palabra de Dios es un crecimiento gradual. Y eso significa que el crecimiento de una persona, de una iglesia, en las verdades de la palabra de Dios requiere mucho ¿qué? Mucho tiempo, mucho tiempo. Por eso es que el concepto de discipulado de una cartilla, digamos que hace parte, pero no es discipular completamente. ¿Por qué? Porque la cartilla son 10 lecciones. La cartilla son 8 lecciones, que pasan, digamos que si lo hacemos una vez por semana, entonces serían 8 semanas o 10 semanas, según la lección. Es importante porque estamos enseñándoles las verdades, pero ahí no acaba todo. Porque podríamos decir y quedar tranquilos en que después de hacer un trabajo con una cartilla de discipulado, ¿ya ese discípulo sabe todas las verdades de la palabra de Dios? No, por eso es que el discipulado implica que enseñemos, y ese discipulado requiere un crecimiento en las verdades de la palabra de Dios por mucho tiempo, en un tiempo largo, no en un tiempo corto. ¿Por qué? Porque las personas no vienen cargados con el conocimiento de Dios, ¿sí o no? ¿Ustedes venían cargados con el conocimiento de Dios? No, yo tampoco. De nuestra vida pasada no veníamos cargados con las verdades de la palabra de Dios. Y el conocimiento de Dios es muy, muy amplio, pero no solamente es un conocimiento de principios, sino es un conocimiento de cómo yo hago que esa palabra que estoy recibiendo la voy haciendo práctica en mi vida, Entonces, no es algo, el proceso de discipulado no es algo corto. El proceso de discipulado es algo largo, y por eso es que quizás si uno tiene un discípulo, ese discipulado va a durar ¿cuánto tiempo? Digamos que si lo ponemos en un punto, puede ser que dure toda la vida. Yo le voy enseñando a esta persona. Es como, por ejemplo, yo les podría decir, en este momento, yo llevo a los que llegaron desde la primera vez que estamos aquí en la iglesia, a los que llegaron desde el día 1 de la iglesia, yo llevo discipulándolos 6 años. Y así, desde que ustedes llegaron, ¿listo? Desde que llegaron. Los que llegaron hace un año, llevo discipulándolos ¿cuánto tiempo? 1 año. ¿Y cuánto me hace falta para enseñarles y seguirles transmitiendo mi vida y seguirles transmitiendo las verdades de la palabra? ¿Cuánto? Toda la vida, prácticamente, hasta que el Señor lo permita, ¿cierto? Entonces, el discipulado es algo de mucho tiempo, no es algo instantáneo. El discipulado es algo gradual, Entonces, hacer discípulos requiere que enseñemos, y ahí podemos ver por todo el Nuevo Testamento esa responsabilidad que había
en la iglesia, en los apóstoles, en los pastores, que ellos enseñaran la palabra, la verdad de la palabra de Dios. No solamente no venimos cargados de la palabra, sino que tenemos que ser sinceros, y es que venimos con un montón de conceptos que no son de la palabra de Dios, que el trabajo no es solamente enseñar y poner conceptos y poner las verdades, sino que también, por ejemplo, el trabajo está en empezar a limpiar la mente de todas las cosas que traíamos que anteriormente no servían, que eran conceptos que teníamos equivocados, que eran conceptos que, ay, pero yo pensaba que era así. Sí, usted pensaba, pero ¿cuántas veces se ha dado cuenta que usted estaba equivocado? ¿Cuántas? ¿Muchas veces o poquitas veces? Muchas veces, ¿sí o no? Ahí dice, ahora sí, yo sé que este es el negocio que nos va a sacar adelante como familia, ¿sí o no? Este es el negocio y le vamos a poner todo el énfasis y todo el esfuerzo a este negocio. Y nosotros como esposos empezamos a negociar con las esposas. Y ay, pero mi amorcito, mi vida, mira, esto, lo otro, no, este sí es. ¿Y por qué estás tan convencido? No, porque sí, porque a alguien le salió y así fue. ¿Seguro? Sí, así fue. Un año después, totaseado. ¿Qué pasó? No, ¿se dio cuenta que pronto se equivocó? ¿Tomó consejo? No. ¿Preguntó a alguien? No. ¿Por qué si era el negocio en el que todos quebraban, usted pensaba que era el negocio que le iba a prosperar a usted? ¿Cierto? No tome consejo, se equivocó otra vez. ¿Y cuántas veces vuelve y se equivoca? Bueno, porque traemos conceptos equivocados. ¿Recuerdan cuando yo les decía, algún momento alguien dice, pero es que la vida me ha enseñado? La vida le enseñó mal. Ese es el concepto y esa es la conclusión. La vida me enseñó mal, porque iba en contra de la palabra de Dios. La única verdad es la palabra de Dios. Entonces la vida me ha enseñado. Es que usted sabe que si hace esto y esto y esto, mala enseñanza. Por eso hacer discípulos requiere y es tan importante que enseñemos. Y es tan importante, por ejemplo, también en los que van a seguir enseñando la palabra. ¿Recuerdan a Pablo diciéndole a Timoteo? Dice, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Dice ahí, se me fue. Yo sé que ustedes se lo saben de memoria. Lo que ha subido a mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El ministerio de la enseñanza es crucial en la vida del discipulado. Y ahora volvemos a decir, este concepto de enseñanza sí es de principios bíblicos, pero es una transmisión de vida. ¿Cómo transmito mi vida a los que están a mi alrededor o a los que digo que son mis discípulos? Y ahí dice, enseñándoles que guarden. Miren que ahí está una palabra clave también. Hacer discípulos requiere que enseñemos, pero ese enseñar hace parte también de enseñándoles que guarden. La palabra guardar significa obedecer, que obedezcan. Observar para obedecer, que observen y que obedezcan. Entonces, Jesús no está satisfecho con discípulos que aprenden doctrina. Jesús está satisfecho con discípulos que son transformados en su forma de vida. No estamos satisfechos, o el Señor no está satisfecho con una persona que sabe mucho. El Señor está satisfecho con una persona que sabe y vive lo que dice que sabe. Esa es la transmisión del discipulado, esa es la enseñanza. Que obedezcan. Hay una cantidad de personas, de pastores, de líderes, de hermanos de la iglesia que creen saber mucho. Y seguramente sí, pero no se vive eso que se dice que se sabe. Y entonces esa parte esencial de vivir para transmitirle a otro el concepto, no solamente con la palabra, sino con el ejemplo, se pierde.
entonces no estás siendo un discipulado. Hemos escuchado de una cantidad de iglesias en donde por el orgullo de personas que decían saber mucho, se dividió la iglesia. Por personas que decían saber mucho, pensaron pasar por encima del pastor y del liderazgo de la iglesia. No importa si sabemos mucho, no importa. Sí tenemos que crecer en el conocimiento. La doctrina es importante, la teología es importante. Tenemos que seguir creciendo en el estudio de la palabra. Tenemos que seguir creciendo en las doctrinas profundas. Yo le estaba diciendo a mis papás esta semana, les decía, estoy pensando en cómo ayudar a los hombres a que crezcan en teología profunda. Porque es que a veces pensamos que ese es el trabajo del seminario. No. El seminario es una herramienta, pero el instituto bíblico debería ser la iglesia. La iglesia es la que tiene que funcionar como un lugar donde toda la iglesia se va nutriendo de la palabra y se va viviendo esos conceptos. Entonces yo, por ejemplo, pensaba y preguntaba, decía, si hiciéramos una pregunta aquí en la iglesia, ¿cuántos hemos leído un libro de teología sistemática de un autor confiable? El libro de teología sistemática tiene como 500 hojas, más o menos. Tiene todas las doctrinas, doctrina del Espíritu Santo, bibliología, eclesiología, soteriología, marteología, y tiene todas las doctrinas y lo va explicando en dónde dice o menciona de esa doctrina en toda la Biblia. Y pensaba, si a veces pensamos, nos vamos a los extremos. Uno, solamente el conocimiento sin práctica. Mal extremo. Pero el otro es, no necesitamos mucho conocimiento bíblico. No, ese también es un mal extremo. Necesitamos el conocimiento bíblico y necesitamos aplicar ese conocimiento bíblico. Entonces, ambas cosas son importantes. Si de pronto en algún momento en mi corazón yo dije, no es tan importante la teología, no es tan importante la doctrina, hay que ajustar eso en el corazón porque sí es muy importante. Las verdades que se van a transmitir y que yo van a vivir vienen de la doctrina, vienen de la verdad de la palabra, y si no las conozco, ¿cómo las voy a vivir? No puedo. Entonces es importante, enseñándoles. A ser discípulos requiere que enseñemos, pero ese enseñar significa que guarden, que obedezcan, que observen y que haya una vida transformada por el Evangelio, que haya una vida transformada por el Evangelio en su vida. No quede tranquilo, o más bien lo pongo conmigo también, no quedemos tranquilos hasta que cada parte de nuestra vida no esté siendo transformada por la palabra de Dios. No ponga excusas, porque es que la excusa también es parte de nuestra condición pecaminosa. Ay, pero es que yo no puedo. Ay, en la selva, por ejemplo, ellos dicen mucho, los ancianos de la selva, los pastores dicen, eso ya que quede para los jóvenes. Los jóvenes son más capaces, ellos han estudiado. Nosotros ya con lo que tenemos ya nos tocó morir así. No lo diga así. Siempre hay algo por crecer. No ponga excusas. Es que yo soy perezoso para leer. Bueno, pues va a tocar quitar ¿qué? La pereza, confesar el pecado y empezar a trabajar. Pero es que la señal de BBN no me llega bien a la casa. Pues ahora ahí está la aplicación de BBN. Con un internet puede escucharla sin ninguna interferencia. Nosotros ponemos muchas excusas. Pero es que estoy cansado. Pero ¿cómo no está cansado para ir a jugar? ¿Pero cómo no está cansado para ver una película? ¿Pero cómo no está cansado para ver un partido de fútbol? ¿Pero cómo no está cansado para ir a comerse un helado? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, hay algo que tiene que crecer en nosotros. Y por ejemplo, yo pienso en mi vida, digo, si yo pierdo el tiempo, si no le doy valor a las cosas que son valiosas, importantes, si yo no tengo una disciplina de estudio, si yo no voy creciendo, yo Julián como Julián, si yo no voy creciendo en la lectura de la palabra, en la lectura de libros, en la lectura de libros densos, en el esforzarme para estudiar, entonces ¿qué va a pasar con la iglesia? Yo no les voy a transmitir eso y alguno puede decir, bueno, pero no dependemos de ustedes. Sí, no dependen de mí, pero ustedes me observan a mí. Y es algo que es normal.
porque Dios me dejó a mí para modelarles a ustedes ciertas cosas. Espero que no se les pegue lo malo de mí, porque hay muchas cosas malas, pero espero que pidiéndole al Señor que me ayude y que con su gracia me ayude a ser fiel, a ser responsable y a ser esforzado, también eso sea algo que a ustedes los impacte y ustedes también puedan vivir eso como parte de ese discipulado. Entonces estamos buscando transformación de vidas, transformación de vidas. Hacer discípulos requiere que enseñemos. Decía de este punto, hacer discípulos requiere que vayamos. Hacer discípulos requiere que, segundo lugar, bauticemos. Y tercer lugar, hacer discípulos requiere que enseñemos. Entonces, enviados por una autoridad suprema, enviados a discipular naciones. Y en tercer lugar, ahora sí, el tercer punto, enviados con una promesa incomparable. Enviados con una promesa incomparable. Mira lo que dice ahí el versículo 20. En la segunda parte del versículo, en el tercer punto, ahí en el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y qué dice el versículo ahí? ¿Y aquí qué? ¿Están ahí? ¿Ya se durmieron? He aquí yo estoy ¿con qué? Con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso el punto 3 dice, enviados con una promesa incomparable. Enviados con una promesa incomparable. Entonces dice, estoy con vosotros. Y algo que nos hace descansar aquí es que quien tiene toda la autoridad en el universo, quien tiene toda la autoridad en el universo es quien está a tu lado, a nuestro lado. Quien tiene todo el poder y el dominio sobre todas las cosas es quien está ¿a dónde? A nuestro lado. Yo no sé si eso no descansa sus corazones, pero a mí me da un descanso tremendo. Porque esto de hacer discípulos, uno, es una tarea que parece muy imposible. Lo segundo es que es una tarea bien desgastante. Y es desgastante por culpa de nuestro propio pecado, ¿no? Porque uno, digamos que invierte cosas y uno a veces como ser humano quiere ver resultados y cuando esos resultados no se ven, ¿qué pasa? Se desinflan. Pero bueno, también Dios ha hecho cosas maravillosas en nuestra vida y en la vida de muchos que también nos anima a pensar quien tiene toda la autoridad y que nos envía esta tarea es quien va a nuestro lado, acompañándonos para hacer la tarea. Y eso es una bendición. Los que están en esa labor de discipulado y que están intentando hacerle una influencia espiritual a alguien, ¿se han sentido frustrados por no ver los resultados en otra persona? ¿Se han sentido frustrados? Ay, uno dice, a mí me gustaría que esa persona respondiera de tal forma y vuelve y cae en la misma cosa. Oye, es como el pastor Héctor dice, viene una persona y me dice, Pastor Héctor, voy a hacer esto, esto y esto. Y el pastor Héctor se queda con la boca abierta y dice, pensando, pero yo le acabo de explicar hace una semana, le mostré en la Biblia lo que tenía que hacer y ahora va a ser totalmente lo contrario de lo que dice Dios y lo que le había explicado. Queda como la chiripiorca. Sí, se pasa por la mente y uno dice, no puede ser, parece que le entró por un oído y le salió por el otro. Unas personas hace unas semanas que yo le decía a Sebastián, le decía, pasamos 6 meses explicando lo de la membresía de la iglesia, 6 meses, intentando que quede claro lo que significa ser miembro de una iglesia, y una persona toma una decisión de dejar la congregación y abandonar la congregación como si ese curso hubiera pasado sin pena ni qué, ni gloria. ¿Qué pasó? Bueno, en esos momentos es lo que hay que pensar. Uno, enseñarles es mi responsabilidad, hice lo que el Señor me mandó a hacer. 2, ¿quién está a mi lado? El Señor, quien tiene toda la autoridad,
es quien está a mi lado para fortalecerme y animarme en toda esta labor de discipular a las naciones, enviados con una promesa incomparable. El Dios del universo y quien tiene toda la autoridad es quien está a tu lado. Y mire otra más, los apóstoles eran personas ordinarias, quizás sin grandes habilidades, también con trasfondos muy complicados. O sea, eran personas comunes. Sí habían tenido la mejor influencia de discipulado por 3 años y el Señor los había preparado por 3 años, pero la realidad es que eran personas comunes y corrientes como nosotros. Eran personas que venían de un contexto quizás muy pobre, eran personas que venían de contextos difíciles, eran personas que, como los describen, eran personas sin letras y del vulgo, o sea, personas que no habían tenido mucha preparación ante sus ojos, aunque eso fue después de 3 años de estar con Jesús, pero eran personas comunes y corrientes. Y es que la iglesia por sí misma no puede llevar adelante la obra de Dios. O sea, esto no es una obra humana, esto es una obra divina. Y si el Señor no va con nosotros, entonces no vamos a llegar a ningún lado. El pastor Daniel decía, si Dios no obra, ¿qué pasa? No pasa nada. Por eso es que el Señor viene aquí y a una iglesia donde se enseña o que es fiel en enseñar la palabra, una iglesia que tiene el deseo de adorarlo y glorificarlo a Él, esa iglesia tiene el respaldo y la promesa de Dios que para hacer esta labor de discipulado, el Señor es quien la acompaña y el Señor es quien va a su lado. ¿Saben por qué razón existe todavía la posibilidad de que nosotros como iglesia vayamos y hagamos la obra misionera? ¿Por qué razón es que todavía podemos hacer eso? Es porque Dios es fiel a sus propósitos y a su plan. Y el plan de Dios es ir y hacer discípulos. Y Él va a utilizar a iglesias fieles para que cumplan con ese propósito. La razón por la cual nosotros podemos involucrarnos en la obra de Dios para hacer esa obra tan maravillosa es por la fidelidad que Dios muestra a sus propósitos. Porque el plan de Dios va a seguir pase lo que pase. Porque recuerdan que hablábamos en Génesis, las personas pasan, pero el plan de Dios ¿qué? Sigue. Porque nosotros un día no vamos a estar. Pero nosotros sí tenemos la responsabilidad de que nuestras generaciones siguientes sigan llevando esta labor de discipular a las naciones. Entonces, veíamos 3 puntos ahí para los que están tomando nota o para que quede claro ahí en el audio. En primer punto veíamos enviados por una autoridad suprema. En segundo punto veíamos enviados a discipular naciones y ahí lo dividíamos en 3. 1. Hacer discípulos requiere que vayamos. 2. Hacer discípulos requiere que bauticemos. 3. Hacer discípulos requiere que enseñemos. Ese es del punto 2. Y en punto 3, y el que terminaba era enviados con una promesa incomparable. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Miren, para esta obra del discipulado y de discipular naciones, no hay palabras que puedan alentar más los corazones de los discípulos que estas palabras. El Señor estará en todo momento con nosotros, en todas clases de días, cuando pensamos que son lindos días, malos días, en todas las experiencias de nuestra vida. No hay límite para esta promesa gloriosa. Hasta que se complete toda la historia de la humanidad, el Señor estará ¿con quién? Con nosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Aquí nos hacemos unas preguntas. ¿Sí anotaron bien los puntos? ¿Sí? Los que estaban por ahí anotando. Los que todavía no se animan a anotar y tienen memoria fotográfica, esa memoria fotográfica que les dura solamente la foto del momento y se fue, esa instantánea, les invitamos a que traigan algo con que anotar, hoja y papel. Sí, me acuerdo que hubo uno que dijo, yo tengo memoria fotográfica. Después de 2 semanas empezó a traer hoja y papel. Se dio cuenta que la memoria fotográfica era de alcance corto.
Más bien era memoria de corto alcance, era esa memoria. Acostúmbrense a escribir. Eso también está discipulando a los que está a su lado. Sus hijos están viendo eso. Sus compañeros de milicia están viendo eso. Todos estamos viendo eso. ¿Saben qué? Les digo a mí con sinceridad, cuando yo veo a alguien que anota, me anima a anotar. Me está discipulando. Cuando yo veo a personas que anotan, digo, uy, sí, tengo que acordarme de anotar. Entonces, me disipulan, me animan. ¿Cómo respondemos a esto? En primer lugar, les voy a dejar 3 compromisos. Haz un compromiso de orar por la salvación de todos los grupos étnicos del mundo y especialmente por las personas que Dios ha puesto cerca de ti. ¿Qué les parece el compromiso? Así como el cultito familiar, por lo menos una vez por semana. ¿Cómo van con el cultito familiar? 2, un compromiso de orar por los grupos étnicos. Vean que hace varios años, tengo que volver a retomarlo, había un ministerio que se llama Joshua Project. Ese ministerio Joshua Project creo que hasta tiene una aplicación, y ese ministerio Joshua Project va enviando cada día etnias que no son alcanzadas. Le dice el porcentaje de personas que hay ahí, o la cantidad de personas, el porcentaje de personas que no conocen a Cristo y son no alcanzados, porque creo que es menos del 1%, bueno, ahorita no estoy seguro, pero Joshua Project, por ejemplo, le manda a uno una etnia, la etnia tal que está en las montañas de Mongolia, por allá arriba, que no es alcanzada. Bueno, haz un compromiso de orar por ellos, o hagamos más bien, porque yo también me incluyo ahí. ¿Qué es lo que viene en respuesta de su corazón? Estoy pensando, ¿qué viene la respuesta del corazón cuando yo les planteo este compromiso? Oren por las etnias no alcanzadas. Yo no tengo tiempo para eso. Pero si ellos están tan lejos de mí. Bueno, hay que intentarlo. Es amor por esas personas, ¿no? Pero no solamente por esos que están lejos, sino por los que están cerca de nosotros. ¿Recuerdan que en Navidad hicimos esto del enfócate en el amor? Intentamos hacerle algún trabajo a nuestro vecino, a los que están al lado de nosotros. Siga con el trabajo. Así ellos no hayan llegado a la reunión casera navideña, siga con el trabajo. Yo tengo ahí todavía esos 3 vecinos, la panadería, mi vecino del lado, la señora que llama Elsa y la señora más mayor que está al fondo. Pero siga con el trabajo. Ore por ellos, ore por su salvación. Hazlo de una forma consistente, o sea, intentemos hacerlo de forma continua. Lo que a mí se me ocurre, por ejemplo, en este momento, es poner esto en el culto familiar. Vamos a orar por una etnia no alcanzada, mañana que sea lunes de culto familiar, y vamos a seguir orando por nuestros vecinos que están al lado para alcanzarlos. Segundo desafío o compromiso. Toma un compromiso por crecer tú mismo como discípulo del Señor. ¿Cómo estás creciendo tú como discípulo del Señor? ¿Cómo? ¿Estás creciendo tú? ¿Estás creciendo tú? Uy, hace rato no leo la palabra. Hace rato no tengo una disciplina de oración. Hace rato no escucho un mensaje. Hace rato que no le escribo a algún hermano en Cristo en la semana a ver cómo está. Hace rato. Eso de teología sistequé, yo lo anoté aquí, teología sistemática. Venga, voy a pensar, compremos el libro cuesta como 180,000, bueno, deben haber más baratos, pero 100,000 pesos para un libro de teología sistemática, ni loco, bueno, ahórrese unos 10 helados, ¿qué le parece? Ahórrese unos 100 tintos, mi hermano Isidro, ahorro de 100 tintos, una semana de ahorro, ahí está. Mi hermano Isidro más o menos se toma unos 100 tintos a la semana. Wow. Pero esas son cosas por las que vale la pena invertir. Usted ve a su hijo o su hija y usted tiene ahí en su mesita de noche y dice Teología Sistemática de Francis Schaeffer o Teología Sistemática de Riley, y viene el niño y le dice: papi,
¿qué es eso? Y papi le va a responder, pues papito, mamita, mi amor, mi cuchurrumín, mi lo que sea. Esto es un libro que nos enseña acerca de Dios, es un libro, ¿me lees un poquito? La doctrina de la amarteología. ¿Hay la doctrina del amor? No, es la doctrina del pecado. Ah, bueno, ¿y qué dice? Miren, ustedes tienen que crecer y yo también. Si no, no vamos a ser discípulos ni siquiera nuestros hijos. No vamos a ser discípulos. Entonces el compromiso es, toma un compromiso por crecer tú mismo como discípulo del Señor. Y eso puede tener varias tareas. Y en tercer lugar, la pregunta que quizás podríamos hacernos, ¿qué sacrificios implicaría para ti dedicar tu tiempo y tus recursos para cumplir con este llamado del Señor a discipular a todas las naciones? ¿Se requieren sacrificios para ser discípulos a todas las naciones? ¿Se requieren sacrificios? Oh, ¿qué sacrificios estaría dispuesto a hacer para cumplir con este llamado del Señor? Bueno, tenemos 10 minutitos para compartir, solamente esa. ¿Qué sacrificios implicaría para ti hacer discípulos hasta a todas las naciones? Vamos a orar y nos hacemos ahí en grupitos mientras van pasando la aromática. Padre, gracias por el tiempo que nos permites compartir como iglesia. Es una labor tremenda la que tenemos por delante, pero también, Señor, es la labor que tú dejaste. ¿Sabes por qué la dejaste? ¿Sabes también cómo nuestro corazón trabaja para parecernos más a ti? Y también así, Señor, serte agradables para tu gloria y para también que otros puedan conocerte. Qué lindo ver corazones transformados, qué lindo ver personas que pasaron de la luz, de las tinieblas a la luz. Qué lindo ver, Señor, esperanza, vida eterna y personas dándote ahora gloria a ti. Qué lindo ver personas que viven ahora para ti. Y eso, Señor, nos motiva a poder, Señor, dedicar de lleno nuestra vida a ser discípulos. Aquí y donde tú, Señor, nos digas que lo hagamos, que es a todas las naciones. Ahora, Señor, pensamos en nuestro corazón y perdónanos. Creo que tenemos que confesar nuestro pecado y pedirte perdón, porque la realidad es que muchas veces esto no es parte de nuestro pensamiento. No hacemos mayor cosa como para crecer nosotros y así, Señor, fortalecer a los que están a nuestro alrededor. Y te pedimos, Señor, perdón por nuestro corazón egoísta, un corazón que solamente piensa en él mismo y que muchas veces ve con apatía, indiferencia, el llamado tuyo. Padre, gracias por hablar a nuestra vida. Ayúdanos en todas las áreas que tenemos que crecer, que necesitamos. Ayúdanos, Señor, porque es una tarea linda y una tarea complicada, sobre todo porque ya hemos puesto hábitos en nuestra vida que no nos sirven para crecer y ahora hay que quitarlos y desprenderlos de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a poder hacerlo bien. Padre, gracias y pedimos, Señor, que seamos edificados unos a otros ahora en este momento en el que vamos a compartir. En nombre de Jesús oramos. Amén.